Bendiciones a todos, me alegra mucho poder saludarlos. Le doy gracias siempre a Dios por ustedes. Oro para que Dios los bendiga y los guarde y les dé sabiduría también para actuar conforme a su palabra. Gracias por acompañarnos, gracias por estar pendientes de este tiempo de estudio bíblico. Yo siempre pido al Señor que los bendiga, que nos dé sabiduría a todos y que podamos vivir bajo los principios de su palabra. Hoy quiero tratar de resolver una pregunta que hacen algunas personas. Dice, pastor, ¿por qué yo oro y pido a Dios y no recibo la bendición de Él? Y Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, del versículo 2 al 4, nos da una explicación o una respuesta a esto. Déjenme leerle, si tiene una Biblia a la mano, pues mejor que la tenga para que vaya viendo con nosotros la lectura bíblica. Pero si no la tiene, no se preocupe, allí en el monitor, ahí en su teléfono va a aparecer los textos que leemos. Santiago, apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Déjenme decir algunas cosas. Es que creo que todos hemos experimentado orar sin tener resultados en nuestra vida espiritual. Probablemente la gente a la cual el apóstol Santiago escribe su epístola estaban pasando por una experiencia parecida a la suya y a la que también yo he pasado. Probablemente usted ha pasado alguna vez situaciones como estas, que usted ora, la persona que me hace la pregunta me estaba diciendo, yo oro y oro, pastor, y yo no recibo las cosas. En cambio, estaba diciéndome, tal persona me mencionó a alguien y dijo, todas las peticiones que le hace Dios se las responde. Yo le dije, a mí también. Pareciera entonces que estos creyentes se hacían la misma pregunta, ¿por qué mis oraciones no son respondidas? Podemos suponer que se hacían esta pregunta, pues porque Santiago provee la respuesta en el versículo 3 de Santiago, capítulo 4, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pues vamos a tratar de ajustarnos un poco al texto y de ir revisando lo que dice. La primera cosa que tengo que decirles es que en el propósito de Dios, Dios siempre suele concedernos los deseos del corazón. Dios siempre, escuche esto, siempre, Él suele concedernos los deseos del corazón. Es lo que dice el Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O escuchen eso, deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Saben por qué dice el salmista esto? Porque la particularidad de Dios es que Él es bueno, es que Él es bondadoso, es que Él es misericordioso. Claro que sí. Dios ama a sus hijos, Dios ama a sus criaturas, Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí, Dios nos ama a todos. Pero hay condiciones para poder recibir no su amor. Y aquí quiero hacer claridad. Hay condiciones para recibir no su amor, porque su amor no tiene condiciones. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios es tal que el escritor bíblico no lo alcanza a medir, dice, porque de tal manera. Dígame qué medida es porque de tal manera. No hay medida allí. Esto para expresar el gran amor de Dios para la salvación. Pero, ojo a esto, pero sí hay condiciones para recibir su bendición y su gracia.
Hágala de cuenta, no sé cuántos hijos pueda tener o si tiene hijos, yo le voy a hablar por mi experiencia personal. Yo tengo 3 hijas. Esas 3 hijas son especiales, maravillosas. Después de Dios se convirtieron en toda la razón de mi vida. Mi gran anhelo al casarme era tener hijos y bueno, gracias a Dios, Dios me dio 3. Pero son distintas la una a la otra. Entre la mayor y la segunda y la tercera existen diferencias. Su carácter es distinto, su afectividad con respecto a mí son distintas. Unas son más expresivas que otras, pero no es que no me amen, es que son más expresivas unas que otras. Y yo tengo que decir que, aunque yo las amo a todas, hay circunstancias y hay momentos en que me he inclinado a atender y ayudar a unas más que a otras. Se dice, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí. ¿Saben por qué? Por un asunto muy particular. Porque están más cerca a mí. Porque están mucho más cerca a mí. Las amo a todas, pero entre comillas pudiera tener cierta preferencia porque ella o ellas están más cerca a mí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las dejé de amar? No, las amo a todas. ¿Estás dispuesto a dar la vida por todas? Sí, claro. Pero cuando pienso en alguna en especial, lo pienso pensando en la cercanía, en la expresión de afecto. Y en ese sentido, Dios es igual. Dios nos ama a todos, pero yo siempre he dicho que tiene una preferencia, y la Biblia lo muestra, por aquellos que están más cerca de Él. El versículo 4 de Santiago, si ustedes observan en este pensamiento, el versículo 4, cuando Santiago empieza a hablar de esto, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí hay una connotación especial. Miren lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oigan eso. Es decir, Santiago les está diciendo, ustedes piden y no reciben, porque piden mal. Porque ustedes piden para gastar en sus deleites y en sus pasiones, pero hay un momento en que entra una cosa que es fuerte. Les dice, oh almas adúlteras, ¿ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces la exigencia de Dios, por eso digo, Dios nos ama a todos, pero hay una exigencia particular. ¿Por qué no reciben? Porque ustedes son amigos del mundo. Porque ustedes disfrutan los placeres del mundo. ¿Por qué no reciben? Porque ustedes no hacen, no obedecen, no viven conforme a los principios de Dios. Por eso estoy diciendo que hay condiciones para recibir no su amor, sino su bendición. La Biblia dice claramente que Dios oye la oración de los justos. Vamos a ver qué dice el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Oigan eso, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. Ese es el versículo 11. Y luego al finalizar, ¿qué dice Angie? No quitará el bien a los que andan en integridad. Oigan eso, ¿sí oyen? Entonces, tengamos claro, el salmista dice, porque sol, cuando él utiliza la palabra sol, está hablando de luz. Eso es lo que el sol hace, dar luz. Está hablando de calor. Está hablando de abrigo. Él está diciendo eso porque Dios es luz, porque Dios es abrigo. Y luego dice porque sol y escudo, es decir, está hablando de protección. Eso es Dios. Es luz, es protección. Y dice, gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien. ¿A quién? A los que andan. A los que andan en integridad. Es decir, que la condición de Dios para bendecir tu vida
la condición de Él es que andes en integridad. La nueva versión internacional no dice no quitará el bien, dice no negará ningún bien. La pregunta es, ¿qué es andar en integridad? Andar en integridad es andar en rectitud, es andar conforme a los principios divinos, conforme a los principios establecidos por Dios, los principios espirituales y los principios de moralidad. Es andar conforme a los preceptos de ese Dios. Entonces, tengo que decir esta noche, o tengo que decir hoy, que Dios va a responder tu oración, que Dios va a satisfacer tus deseos cuando empieces a andar y a vivir conforme a sus preceptos, que vas a recibir la bendición de Dios. Dios te ama, como yo amo a mis hijas. Pero ya expliqué que las que están más cerca de mí, las que ha guardado, y bueno, afortunadamente todas tres, pero las que han guardado los principios rectores de mi familia, entonces cuentan con mi apoyo todo el tiempo. Y si alguna de ellas se hubiera salido del conducto regular establecido por nuestra familia, muy seguramente que no hubiera dejado de amarla, pero muy seguramente también que no le hubiera apoyado y ayudado de la manera que he podido hacerlo. Pero así es Dios. Dios va a responder a tu oración y va a satisfacer tus deseos cuando aprendas a caminar y a vivir conforme a sus preceptos. No es que Dios no te responda, Dios sí te responde, pero hay una exigencia para recibir esa respuesta de Dios. ¿Cuál es? Que andes en rectitud, que andes en integridad. El texto de la Biblia dice, porque Dios no oye a los pecadores. Pueden repetir todas las oraciones y mucho más si tú le conoces y no andas en integridad. Segundo asunto, el Salmo 145, en el versículo 18 y 19, la parte A. Escuchen lo que dice. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Escuchen, es un Dios, primero tengan en cuenta esto. Cuando Santiago está diciendo, ustedes no reciben porque están desesperados, porque no reciben lo que piden, porque piden mal, está hablando acerca de un Dios cercano. Y esa es la particularidad del Dios nuestro, que no requiere intermediarios. No requiere que le pidamos a San Juan o a San Judas Tadeo o a San Jorge o a San Pedro, nada de eso. Con Dios hablamos directamente, es un Dios cercano. Un Dios a quien yo le puedo comentar, contar, expresarle lo que siento y lo que pienso, y Él me escucha. La particularidad de nuestro Dios es que es un Dios cercano. A nosotros en la iglesia tradicional nos enseñaron a un Dios lejano. Teníamos que ir a donde un sacerdote o tendríamos que pedirle perdón de los pecados al sacerdote para que nos llevara ante Dios. Tenemos que pedirlo, es que pídale a Santa Marta, que ella le ayuda. Pídale a San Judas Tadeo, que él le ayuda. ¿Y por qué? Si el salmista está diciendo que el Dios nuestro es un Dios cercano a los que le invocan. Pero el versículo 19a dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Observen qué interesante esto. En el primer asunto dice que el Señor concederá los deseos del corazón nuestro y la condición es que debemos andar en integridad, en rectitud, conforme a sus preceptos. En el segundo, estamos diciendo, la Biblia dice que Él es un Dios cercano a los que le invocan, es decir, a los que le piden que ayuda, pero que Él cumplirá el deseo de los que le temen. No es a los que le tienen miedo. Temer en este concepto no es miedo. Es aceptación de su palabra, es reconocimiento de lo que Él es. Cuando el término está hablando de temor, es conocimiento de Él y respeto
respeto a ese Dios soberano. Hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. Había una mujer que vivía casada con un hombre, pero no podía tener hijos. Este hombre, como era costumbre en la antigüedad, tenía otra mujer y tenía varios hijos. Y una vez al año tenían que presentarse en el templo para ofrecer la ofrenda. Primera de Samuel cuenta la historia de cómo cuando iban para presentar holocausto, este hombre llamaba a la mujer que amaba y como no le había podido dar hijos, pues le daba una ofrenda especial para que ella la presentara. Pero ¿cuál era el anhelo de esta mujer? ¿Cuál era el deseo de ella? Tener un hijo. Tener un hijo, y ella vivía muy angustiada y muy preocupada por esto. Lloraba permanentemente y sufría porque la otra mujer que tenía varios hijos la maltrataba. Un día dice el texto que fueron a presentar el holocausto al Señor, la ofrenda. Y mientras estaban allí, esta mujer lloraba amargamente. Allí tiene un poco la historia, Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Escuche, esta mujer Dios no le había concedido dar hijos. ¿Y cuál era el deseo de una mujer? Y en aquel tiempo, más todavía, ahora los jóvenes ahora no quieren tener hijos. Prefieren tener un perro, o un gato, o 10 gatos y 5 perros, pero no un hijo. En aquel tiempo, tener un hijo era un acto especial, porque llegaron a pensar y a decir que la mujer que no tenía hijos tenía una maldición encima. Y esta mujer sufría por esto. El versículo 10, escuchen lo que dice el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Imagínense el sufrimiento de ella porque no podía tener un hijo. El versículo 11 dice que hizo algo más. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo. No, escuchen eso. Si dieres a tu sierva, ¿qué? Un hijo. Es decir, era el deseo de su corazón, con angustia, con llanto, con lágrimas oró, pidiendo a Dios su deseo. Y escuchen lo que sucede en el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Escuchen eso. Lo pidió a Jehová. Era el deseo de su corazón. No solamente Dios le dio un hijo, sino a uno de los profetas más interesantes y más importantes, el profeta Samuel. Dios satisfizo el deseo de esta mujer. ¿Saben por qué? Porque ella temía a Dios, porque ella reconocía su palabra, porque oró fervientemente, pero fundamentalmente porque ella reconocía a Dios. He ahí el problema. Muchos de nosotros a veces pensamos que orar y pedirle a Dios no es sino empezar y habla. Pues muchas veces perdemos nuestro tiempo en nuestra oración. Porque antes de venir al altar, a la petición, a orar con Dios, tenemos que examinar nuestra vida. Si el mismo texto bíblico dice que cuando usted vaya a la iglesia y vaya a dar su ofrenda, primero revise lo que está en su corazón. Porque su ofrenda no va a ser grata a Dios si usted odia a su hermano, si usted no perdona a su hermano. Aquí está pasando lo mismo. El libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 24, vuelve otra vez a insistir la palabra de Dios acerca de aquellos a los cuales Dios les cumplirá el deseo. Escuchen lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Escuchen eso. Lo que el impío teme, es decir, los que no conocen a Dios, lo que ellos temen, la preocupación que ellos tienen, eso es lo que les viene. Ellos declaran ruina y viene ruina, declaran pobreza, viene pobreza, ellos declaran muerte y viene muerte.
Pero dice claramente que a los justos Dios cumplirá sus deseos. ¿Y quiénes son los justos? Son aquellos que tienen claro que deben vivir en integridad y que deben obedecer a Dios y a su palabra. Ahora, puede darse, y se da también, y seguramente es la pregunta suya, Pastor Trejos, pero es que yo creo ser justo, yo creo temer a Dios, yo creo vivir en integridad. ¿Por qué a veces tengo luchas con mis deseos y las respuestas a mi oración no llegan en el momento que yo quiero, que yo espero? Pues vean, escúchenme esto. Si bien es cierto, a veces en nuestros pensamientos el cumplimiento de esos deseos se demoran. ¿Saben qué es lo que pasa? Es porque no es el momento oportuno y no es el tiempo de Dios. No es el momento oportuno y no es el tiempo de Dios. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia dice que todo tiene su tiempo? El sabio Salomón, escribiendo el libro de Eclesiastés, dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay algunas cosas que no llegan a nuestra vida en el tiempo que queremos, porque no dependemos, el tiempo no es nuestro, el tiempo pertenece a Dios. Y Dios, que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, sabe de qué manera va a afectar esa bendición, tu presente y tu futuro. Hablaba con una mujer en mi oficina esta semana y yo le decía eso. Es el tiempo de Dios. Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de la muerte. Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. La muerte ya no se enseñorea de nosotros porque ahora tenemos vida eterna, pero el tiempo le pertenece a Dios. Entonces, porque esa es la pregunta. Pastor, yo procuro vivir en integridad, en santidad, yo procuro obedecer a Dios, su palabra y cumplirla, pero todavía no me ha llegado aquello que estoy pidiendo. Dile al Señor, ¿cuándo es el tiempo? Pero proponte en tu corazón esperar en el tiempo de Dios. El Salmo 37, en el versículo 34, escucha lo que dice. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Escuche eso. Aguarda en el tiempo de Dios. Espera en la promesa de su palabra, porque llegará un momento en que Dios va a responderse en su tiempo, porque la particularidad de Dios también es que nunca llega antes, nunca llega después. Dios siempre llega a tiempo. Y déjame leer el último versículo en este estudio. El texto bíblico dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo, es decir, ¿cuál es el tiempo de Dios? Aprende a orar diciéndole a Dios, Señor, este es el deseo de mi corazón, pero quiero que tú me proveas eso, me des eso en tu tiempo. Porque si es en el tiempo tuyo, seguramente, como a los que les escribe la carta de Santiago, piden mal porque piden solamente para sus deleites y sus pasiones, y por eso no reciben. Y el último versículo dice, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Para todo lo que quisieres hay tiempo. Y para nosotros es el tiempo de Dios. Entonces, ¿por qué no recibes?
¿Quieres empezar a recibir realmente la bendición material, espiritual, tu prosperidad? 3 cosas importantes. Camina en integridad. Teme al Señor. Temer es buscarlo y espera en el tiempo de Dios, porque la bendición y la promesa se cumplirá en tu vida. Bendiciones a todos. Me alegra mucho compartir con ustedes este tiempo. Que Dios los bendiga y espero verles pronto. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente número 21-004-06-7785. 21-004-06-7785. O en Bancolombia, cuenta de ahorros número 912-0007-0319. 912-0007-0319. Más bienaventurado es dar que recibir.